Grupo 4A. Fecha y hora. Según las recomendaciones 457 y 460 del CCIR, para la difusión de la fecha y hora se utilizan los sistemas MJD, calendario juliano, y UTC, tiempo universal coordinado. Para transmitir la fecha, el grupo tipo 4A dispone de 17 bits, con los que podemos codificar un número decimal comprendido entre el 0 y el 131.072, aunque el número máximo que utilizaremos será el 99.999. Este número contiene la información del año, mes, día, día de la semana y número de la semana, fecha referencia con la hora UTC, que también se envía en el grupo 4A. Cuando se transmite la información CT, fecha y hora, los codificadores RDS transmiten un grupo 4A en el segundo 0 de cada minuto. Vamos a ver los detalles del grupo 4A, que es el que nos transmite la información de la fecha y hora. Los codificadores RDS, cuando transmiten grupos del tipo 4A, no los transmiten siguiendo la secuencia de grupos. Se marcan como que se tiene que transmitir al grupo 4A, pero el codificador RDS sincroniza el segundo 0 y es en el momento en el que se transmite dicho grupo. Solo se transmite una vez en cada minuto y lo hace siempre en el segundo 0. Este grupo es el que más prioridad tiene de todos los grupos RDS, es de alta prioridad. La parte común a todos los grupos es hasta la mitad del bloque 2. Aquí tenemos la codificación del grupo y versión. Hay que tener en cuenta que el grupo 4B no se podría utilizar al no ser que fuera una información ODA. En ningún caso sería información de fecha y hora. La información se partiría si en el bloque 3 transmitiéramos el código PI. De esta forma no sería posible utilizar de ninguna manera el grupo 4B. Bueno, pues tenemos los 5 bits menos significativos del bloque 2 que nos quedan libres, que es la primera parte de la información del grupo 4A. Pues tenemos los 3 primeros bits que son de reserva, están reservados, no se utilizan, y los 2 siguientes son los 2 bits más significativos de los 17 que componen el día en formato juliano, formato calendario juliano modificado. Los 15 bits restantes son los 15 bits más significativos del bloque 3, quedando el menos significativo como parte de la hora formato UTC, la hora en formato UTC, tiempo universal coordinado. Es en la forma que se transmite la fecha y hora, calendario juliano y tiempo universal coordinado. Los bits de hora son los 5 bits, que tenemos uno, el más significativo, es el menos significativo del bloque 3, y los 4 siguientes, que son la parte más alta del bloque 4. Luego tenemos la información del minuto y a continuación tenemos los 6 últimos bits que nos van a permitir traducir la hora UTC a hora local. El codificador RDS siempre va a transmitir la hora en formato UTC, pero va a dar información, dependiendo del lugar en el que esté situado este centro emisor, de la hora local. El valor que vamos a recibir en los 5 últimos bits van a ser medias horas. Traduciremos estos 5 bits a formato decimal y obtendremos valores de más 24, menos 24 como máximo. Se podrían transmitir hasta el 31, pero lo máximo que se va a transmitir es el 24. Serían más 12 horas o menos 12 horas como máximo con respecto a la hora UTC. De esta forma podremos corregir en cualquier lugar del meridiano la hora UTC y pasarla a local. Es importante también tener en cuenta que como la fecha la estamos recibiendo según el calendario juliano y hay que traducirla con unas fórmulas que ahora veremos, antes de pasar a traducir la fecha, lo primero que tendríamos que corregir es la hora a formato local, si queremos conocer la fecha local, porque podría darse el caso de que estuviéramos cerca de las 12 de la noche y el OCE fuera positivo y nos hiciera pasar al día siguiente. Si tradujéramos la hora a formato local, la fecha la tendríamos en el día anterior. De esta manera, lo primero que habría que hacer es corregir la hora y si el salto se ha provocado un salto de día, ya sea positivo o negativo, si es positivo había que sumarle un 1 al día, al número que recibamos aquí antes de traducirlo a las fórmulas, y si fuera un salto negativo que nos hiciera pasar de las 0 horas a las 23 horas del día anterior, tendríamos que restarle un 1 al número decimal que obtuviéramos aquí antes de aplicar las fórmulas.
Aquí tenemos las fórmulas para extraer la fecha en formato día, mes y año partiendo de la información que hemos recibido según el calendario juliano. Aquí tenemos las variables, las que vamos a utilizar en las fórmulas. MJD sería el día juliano modificado, es el número en decimal que traduciremos de los 17 bits que hemos recibido, la información del RDS del grupo 4A. UTC será la información que hemos recibido de la hora en tiempo universal coordinado. Y será el año, un número, nos va a dar un cálculo de un número que le tendremos que sumar 1900. Por ejemplo, si nos sale el valor 112, el año sería el 2012. M es el mes, enero sería un 1 y diciembre sería un 12. Día sería el día del mes, el 1 del 1 al 31. WN es el número de la semana de acuerdo a la norma ISO 2015. La WD sería el día de la semana partiendo de que el lunes es el 1 y el domingo sería el 7. Y estas son variables intermedias que utilizaremos en las fórmulas. IN es la parte entera de un número quitando los decimales y con redondeo hacia arriba. Módulo 7 es el resto de un número dividido por, en este caso módulo 7, por 7 despreciando el número entero. Es el número resto que nos quedara de la división. El valor nos tendría que dar entre 0 y 6, porque si fuera 7 no habría resto. Estas fórmulas son aplicables entre el 1 de marzo del año 1900 y el 28 de febrero del 2100. Es decir, que a partir del 2100 la información RDS para traducir la fecha no sería válido. Así, partiendo del día que hemos recibido en el grupo 4, el día juliano, traducido a decimal, aplicando estas fórmulas podríamos extraer el año, mes y día. Podríamos conocer también el día de la semana, si es lunes, martes, miércoles, y saber el número de la semana, si es la semana 1, la semana 2 del corriente año. Aquí tenemos las fórmulas con las variables, que no me voy a entretener en detallarlas porque las podéis ver. Las únicas cosas así a destacar sería este valor M' en esta fórmula. En el caso de que nos diera un valor de 14 o 15, la variable K valdría 1. Si la M es diferente a 14 o 15, la variable K sería 0, que nos haría falta para calcular el año. El año sería aplicarle sobre la I' que hemos calculado aquí arriba, es sumarle el valor de K, que podría ser 0 o podría ser 1. Y le sumaríamos también 1900, de esta forma sabríamos el año. Y aquí en el caso del mes, si nos diera un valor 1 sería enero y un 12 sería diciembre. Aquí tenemos el cálculo inverso, que sería conocer el número juliano partiendo del año, mes y día. Podemos hacer el cálculo directo y luego aplicar el inverso, nos tendría que dar el mismo valor. Los grupos RDS de tipo 5, la norma los definió en el primer estándar como canal transparente de datos, o TDC. Vamos a ver su estructura. La parte primera es idéntica a todos los grupos RDS hasta el PTI. Aquí tenemos codificado el grupo y versión, el 5A, y aquí tendríamos el 5B. Es simple y lo vamos a ver a la vez. Los 5 bits restantes que nos quedan al final del bloque 2, tenemos 32 códigos que podíamos utilizar para asignar un número de canal. Podríamos utilizar envío de 4 bytes por canal. En total tendríamos 32 canales de 4 bytes, pero se podía utilizar la estructura como se quisiera. Al final dispondríamos de 4 bytes por 32, 128 bytes. Se podían transmitir bloques de 128 bytes de 4 en 4. Cada vez que se transmitiera un grupo 5A tendríamos 4 bytes. En el caso de que fuera el grupo 5B, como perdemos la capacidad del bloque 3 porque se transmite el código PI, tendríamos la mitad. Sería 2 bytes por 32, en total se podrían transmitir 64 bytes. Este grupo se ha utilizado principalmente para transmitir información de corrección diferencial dedicada a los receptores GPS, sobre todo hasta que quitaron la disponibilidad selectiva de los receptores GPS. Era bastante importante y era de interés para muchos usuarios. Actualmente no tiene mucha aplicación ni mucho sentido el mandar corrección diferencial, ya que el GPS, su error de posicionamiento está en torno a los más o menos 10 metros
y actualmente pues se podría utilizar para transmitir aplicaciones ODA. También se podría transmitir información de texto, que tendríamos una capacidad de 128 caracteres y aparecería de forma oculta en receptores dedicados, no se mostrarían los receptores de radio actuales. Transmitir información de corrección diferencial para el GPS a través del canal RDS. En 1983, el Instituto Americano de Navegación creó el llamado RTCM, para así desarrollar las recomendaciones y transmitir información de corrección diferencial aplicada al GPS. Un comité especial, el número 104, estableció y publicó la versión 2.0 del RTCM en el año 1990. Posteriormente, en el año 1994, se publicó la versión 2.1 con el contenido adicional para soportar aplicaciones en tiempo real, pensado para los dispositivos en movimiento. El protocolo RTCM versión 2.1 dispone de 63 tipos diferentes de mensajes, de los cuales 26 están definidos. Algunos tipos de mensaje están en proyecto o son reservados. No obstante, existen 8 tipos de mensajes definidos. Uno sería la corrección diferencial del GPS, el segundo, margen diferencial de la corrección GPS, el tercero, parámetros de la estación de referencia, el quinto, la constelación válida, el 6, faro de referencia, el 7, trama nula, el 9, faro de referencia y el 16, corrección diferencial parcial. RDS para uso de GPS. Para transmitir un mensaje RTCM tipo se necesitan entre 500 y 700 bits, 680 para 9 satélites. Estos serán transmitidos por partes en varios grupos RDS. El sistema RDS dispone de bloques de 37 bits de capacidad por cada grupo, de manera que se necesita una información adicional para reconstruir el mensaje RTCM original. El orden de los datos de cada satélite garantiza la estabilidad del dato. Para transmitir un mensaje RTCM con formato original se necesita un tiempo largo. Además, pueden faltar datos debido a errores de recepción, multitrayecto, etc. Los datos de 9 satélites serían 9 por 37, 333 bits, no serían los 680 originales del formato RTCM. Con el RDS ODA, el formato usado para transmitir de GPS utiliza la identificación ID del grupo 3A para identificar dicha aplicación, y la información se transporta en los 37 bits disponibles del grupo RDS al que está asociado. Dependiendo del radiodifusor, se transmitirán entre 1 y 2 grupos por segundo. Para reducir el formato RTCM pueden utilizarse diferentes sistemas de compresión. El sistema Rasan se desarrolló en Alemania en el año 1995. Se desarrolló con el fin de comprimir la señal RTCM. La técnica Rasan procesa y transmite mensajes RTCM a través del RDS. Los mensajes RTCM del tipo 1, 2, 3, 5, 9 y 16 son modificadas para adaptarlos al formato de GPS, llamándolos variantes de GPS. Casi todos los receptores GPS que disponen de capacidad de añadir correcciones, PRC, utilizan el protocolo RTCM. Con Rasan se consigue una precisión entre 1 y 3 metros, transmitiendo un grupo RDS por segundo. En caso de disponer de más capacidad, podrían transmitirse variantes adicionales como frecuencias alternativas, Rasan, etc. Este es el diagrama de cómo se transmitía información de corrección diferencial en España. Radio Nacional era el radiodifusor, transmitía por el grupo 5 del RDS información en formato comprimido Rasan. El Instituto Geográfico Nacional es donde se ubicó la estación de referencia del GPS, y a través de una línea se transmitía la información de corrección diferencial al servidor del RDS. A través del ISPASAT se transmitían los datos de RDS
a los codificadores de todos los centros emisores de España. Los centros emisores transmitían esta información de corrección diferencial a los receptores RASAN, que decodificaban a formato RTCM SC104 y le incorporaban el dato de corrección a los GPS, de manera que los receptores GPS recibían la información de los satélites, se posicionaba y con la información que le daba la estación de referencia vía radiodifusor y vía Hispasat se llegaban a obtener precisiones por debajo de 1 metro. Cuando existía la disponibilidad selectiva, que el error era más o menos de 100 metros, la mejora que producía la corrección diferencial era bastante importante y apreciable, sobre todo para equipos de navegación costera, barcos y que circulan por cerca de la costa y lugares delicados. Con el fin de mantener la calidad del servicio, en el Instituto Geográfico Nacional se disponía de un receptor idéntico a los que se utilizaban en los dispositivos móviles, un receptor RASAN, para decodificar los datos que se estaban transmitiendo y comparar la información que se estaba recibiendo con la que se estaba transmitiendo. De esta forma se aseguraba la calidad del servicio.